Buenos días, hoy es miércoles 27 de enero del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al comunicador Clever Calle de Yasunidos, Huapondelig, del Cabildo por el Agua. Clever, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Faltan pocos días para que los cuencanos acudamos a las urnas el domingo 7 de febrero, día de elecciones nacionales, para el tema del agua, el agua o la minería. Ahí está, nos estamos jugando el presente y el futuro, nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando la naturaleza, nos estamos jugando las fuentes de agua. La preocupación de los medios de comunicación ha sido estar de la mano de las organizaciones políticas, sociales, personas naturales, jurídicas, que han estado en este proceso desde un inicio, defendiendo el agua, defendiendo la vida para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Quisiéramos conocer, Clever, ¿cuál ha sido su experiencia en este proceso? Adelante. Muy buenos días a usted, Jaime. Muchas gracias por esta invitación, siempre tan cálida. Y también a todos quienes nos ven y nos escuchan en Cuenca, en el país y en otros lugares del mundo. Es como usted dice, esta es una consulta de vida o muerte para Cuenca. Nosotros tenemos que recordar que las actividades mineras dejan impactos a perpetuidad. A perpetuidad. Los impactos, especialmente sobre el agua, pueden durar siglos o milenios. Hay varios casos en el mundo, en España y en el Reino Unido, de minas que fueron explotadas en la época de los romanos que todavía siguen contaminando el agua. Estamos jugándonos la vida. Es tal cual usted lo ha dicho. Y creo que la mayoría absoluta de las cuencanas y cuencanos están clarísimos al respecto. Yo, desde el Cabildo por el Agua de Cuenca y desde Yasunidos, agradezco ese compromiso y esa conciencia transparente que hemos visto en periodistas y medios de comunicación de Cuenca para asumir este reto no como simples espectadores, sino como partícipes de un derecho fundamental que también los toca y toca a su familia. Creo que hay una gran conciencia, decía, a nivel de Cuenca, y esa conciencia y ese entusiasmo ha ido acrecentándose durante estas semanas en que hemos llevado a cabo la campaña por el sí a la prohibición de las actividades mineras metálicas en la zona de recarga hídrica de 5 ríos de Cuenca. Se han manifestado un sinnúmero de colectivos, de personas de diferentes sectores, ¿no? Académicos, también sectores políticos, sectores artísticos, ¿no? Grupos de campesinos, grupos de agroecólogos y agroecólogas. Bueno, una gran diversidad. Justamente lo que Cuenca es, un pueblo muy diverso. Se han manifestado expresiones, ¿no? A través de videos que hemos publicado en nuestras cuentas en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, de la doctora Alexandra Kennedy, de personajes, ¿no?, a nivel nacional del mundo del arte, como Juanita Guarderas, desde su personaje de la Marujita cuencana, que es tan entrañable para nosotros. El Premio Nobel de la Paz desde Argentina.
el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que es una personalidad a nivel regional y a nivel mundial, diría yo, que está muy atento a este tipo de luchas, especialmente en nuestro continente, porque Argentina también es un país que ha sido lamentablemente retaseado por varios gobiernos estos últimos 30, 40 años, ¿no? Ha sido retaseado y ha sido entregado en manos de compañías transnacionales. Tenemos también los saludos de Nora Cortiñas. Tenemos justamente el día de ayer, miraba, una animación realizada por dos productores audiovisuales cuncanos, Pablo Juela y Pablo Carrasco, ¿no? Tenemos murales en los que están inmersos colectivos de artistas plásticos jóvenes, como por ejemplo el colectivo La Comuna. Están preparando también una maratón poética desde la Escuela de Sociología de la Universidad de Cuenca para el 30 de este mes. Asimismo, la Iglesia Católica a través de diferentes instancias. El día de ayer, la pastoral social de la Vicaría Urbana de la Arquidiócesis de Cuenca, ¿no?, convocaba a cuencanas y cuencanos a hacer, eh, a sumarnos, a juntarnos por el sí a la prohibición de las actividades mineras y por la defensa del agua. Es decir, hemos visto nosotros con gran entusiasmo una múltiple cantidad de expresiones desde diferentes ámbitos, ¿no?, que hacen que esta defensa de las aguas de Cuenca sea realmente ciudadana y social, más allá de las diferencias que podemos encontrar. Clever, ha sido una campaña, ha sido y es, porque todavía no concluye, una campaña de hombres y mujeres llena de vida, de entusiasmo, en calles, plazas, parques, en defensa del Absolutamente, agua. absolutamente. Asimismo, desde el colectivo Vías Unidos y desde la plataforma del Cabildo por el Agua de Cuenca, convocamos ya hace algunas semanas atrás, especialmente a los jóvenes, ¿no?, a sumarse con voluntarios y voluntarias para conformar brigadas que estén en puntos estratégicos de Cuenca, proveyéndoles a los ciudadanos, ciudadanas de la información necesaria. Claro, es necesario que la gente sepa que solamente en Cuenca, en este 7 de febrero, se va a llevar a cabo la consulta popular, pero además de eso, es necesario que conozca la ciudadanía de Cuenca perfectamente bien cómo están redactadas las preguntas de la consulta. Es decir, para el 7 de febrero, las 5 preguntas de la consulta popular, ¿no?, prácticamente son idénticas y dicen: ¿está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en las zonas de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la empresa pública municipal de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuenca de Tapepé? Es clarísima. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es exactamente igual, pero en vez de referirse a la zona de recarga hídrica del río Tarqui, se refiere a la zona de recarga hídrica del río Yanuncay. La tercera se refiere a la zona de recarga hídrica del río Tumebamba, la cuarta a la del Machángara y la quinta a la zona de recarga hídrica del río Norcay. Cuencanos y cuencanas, nosotros que vivimos en el área urbana, hemos estado habituados, ¿no?, a los 4 grandes ríos tradicionales de Cuenca, pero Cuenca tiene 9 cuencas hidrográficas. Una de esas cuencas hidrográficas que nace en los páramos del Cajas, que fluye hacia el Océano Pacífico, es la cuenca del río Norcay, que también está amenazada por actividades mineras. Allá están las poblaciones, comunidades campesinas que producen alimentos para nuestras mesas, para nuestros hogares, tanto de Cuenca como de Guayaquil, como de Machala.
ese río también forma parte de la consulta popular y esa es la quinta pregunta referida a la explotación minera metálica a mediana escala. Clever, se podía haber hecho una sola pregunta. Totalmente. Claro. Esa era la propuesta que nosotros formulamos desde los sectores sociales desde el principio. Hacer una sola pregunta con referencia a todos esos ecosistemas que son fundamentales para el ciclo hídrico del Cantón Cuenca y en la que hablemos de minería metálica en términos generales o en la que mencionemos las diferentes escalas de minería metálica contempladas por la Ley de Minería en el Ecuador. La minería artesanal, la pequeña, la mediana y la grande. Eso hubiera sido lo más razonable. Esa fue la propuesta inicial que se planteó desde los sectores sociales para que se lleve a cabo esta consulta popular. Sin embargo, en una decisión con la que nosotros discrepamos, la Corte Constitucional puso como condición que cada pregunta se refiriera a una zona específica y a una escala minera específica. Entonces, claro, ahí nos enfocamos en las zonas ecológicas más importantes de Cuenca y en las amenazas más inminentes y más grandes que están sufriendo en este caso las zonas de recarga hídrica de nuestros ríos. Pero lo mejor hubiera sido tener una sola pregunta y de esa forma todos quedábamos claros sobre cómo tiene que votarse el 7 de febrero. Pero claro, ya en estas circunstancias hemos logrado con la participación masiva, comunicadores, artistas, académicos, etcétera, ¿no? Hemos logrado informar a la población y durante estos días que quedan vamos a seguir en este trabajo. Estamos entrevistando al comunicador Clever Calle de Yasunidos Huapondeli y también del Cabildo por el Agua sobre el tema de la consulta. Clever, sí preocupa, sí nos llama la atención que en esta campaña nacional, con la participación de 16 binomios para la presidencia y vicepresidencia de la República, nadie, excepto un candidato, ha hablado sobre el tema de la defensa del agua. Es preocupante. Eso es muy, muy preocupante. Yo creo que para cuencanas y cuencanos, ¿no? El tema del agua en relación con los planes electorales de los candidatos a la presidencia y de los candidatos a la Asamblea Nacional, tanto como asambleístas nacionales como provinciales, ¿cierto? Y también para los parlamentarios andinos, es vital. Para nosotros, esa tiene que ser una de las preguntas que les planteemos a nuestro candidato y sobre todo que nuestro candidato tenga que dar cuenta sobre cuál es su posición, no solamente en este momento con respecto a la consulta popular. Recordemos, la consulta popular, según nuestra Constitución, es de inmediato y obligatorio cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano. Así que también es sumamente importante plantearles a los candidatos a la República y a otras dignidades de elección popular cuál va a ser su postura con respecto a la voluntad popular de Cuenca expresada en las urnas, porque esta voluntad popular tiene que ser total y absolutamente respetada. Esa es una pregunta importante. Además, debemos tener en cuenta que esta consulta popular, aprobada por la Corte Constitucional, sienta un precedente jurídico. Un precedente jurídico para que otros cantones u otras parroquias que están afectadas por la misma problemática puedan solicitar una consulta popular para que se defina democráticamente sobre un tema vital como es el agua. Democráticamente, Clever, democráticamente que se respeten los resultados del día de la consulta, el 7 de febrero, y no nos vayan a salir con algún cuento, ¿no? Con algún cuento como cuando se hizo la consulta en el tema de Yasunidos, en donde están presentando una denuncia penal contra funcionarios públicos que participaron en el fraude de la consulta popular por el Yasuní.
Efectivamente, efectivamente. Esta es una cuestión vital, de vital importancia para plantearles a los candidatos a la presidencia. Este, Me refiero al tema que usted ha puesto en la mesa, porque efectivamente, ¿no? El pueblo ecuatoriano recuerda que en el año 2013-2014, el colectivo Yasunidos y otras muchas organizaciones sociales e indígenas a nivel nacional, ¿no? Plantearon una consulta popular y recogieron más de 750.000 firmas para que esas firmas fueran validadas en el Consejo Nacional Electoral de la época que estaba presidido por Domingo Paredes y luego sea aprobada por la Corte Constitucional para que se le consulte al pueblo del Ecuador si estaba o no estaba a favor de mantener el crudo bajo tierra en el bloque 43 o ITT dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta, además hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Este tema, no se ha quedado, no nos hemos olvidado, son sobre todo nuestros compañeros y compañeras de asumidos. De Quito, del núcleo de Quito, los que vienen llevando el proceso, les cuento que inclusive mi firma y la firma de muchos otros yasumidos fueron anuladas arbitrariamente por este proceso fraudulento llevado a cabo dentro del Consejo Nacional Electoral. Y Proceso, justamente proceso fraudulento, Clever, fraudulento. Por eso hay que cuidar el 7 de febrero los resultados. totalmente. Y a eso estamos abocados. Igual participamos en la consulta popular de Girón en el año 2019, organizando grupos de veedores para cada recinto electoral. Esto es sumamente importante y estamos también haciendo ese trabajo desde el Cabildo por el Agua y desde todas las organizaciones que están comprometidas con la defensa del agua. Entonces, valga la oportunidad para hacer un llamado a todos quienes nos escuchan para que se sumen a este proceso de veeduría del proceso electoral, sobre todo del conteo de los votos al cabo de la jornada del 7 de febrero, para tener una copia del acta de todas las mesas y de todos los recintos electorales de Cuenca, que son más o menos 160, tanto a nivel urbano como rural. Entonces, es necesario, como usted plantea, Jaime, cuidar los votos para que este triunfo y esta victoria por el agua que se va a dar en Cuenca sea respetada después en el Consejo Nacional Electoral y sea respetada por todas las autoridades que en este momento se están postulando para diferentes dignidades de elección popular. Un proceso de veeduría, Clever, que es además voluntario y cívico. Por supuesto, es voluntario y cívico, igual, ¿no? Como les decía hace un rato, en este proceso están involucradas diferentes organizaciones, por ejemplo, la Red Agroecológica del Austro, con organizaciones de base en Sayausí, Quingeo, Chaucha, la Parroquia Hermano Miguel, Octavio Cordero, etcétera. Están jóvenes de la universidad, ¿no? Que nos manifestaron su deseo de ser partícipes, ¿no? Del proceso de la veeduría durante la jornada electoral. Bueno, hay diferentes iniciativas al respecto. Me gustaría también comentarle, Jaime, y comentarles a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que esta consulta popular ha sentado precedente jurídico y que los ojos de todo el país están sobre la consulta popular de Cuenca, especialmente de las organizaciones sociales, ¿no? Y yo diría que también, no solamente de todo el país, sino que de diferentes países de América Latina. Eso explica por qué Adolfo Pérez de Esquivel ha mandado un saludo para que los cuencanos defendamos el agua con un sí rotundo el 7 de febrero. Entonces, le cuento que, por ejemplo, desde el colectivo de defensores del agua del Cantón Loja, ¿no? Nos han apoyado con la impresión de varias lonas para colocarlas en algunos puntos estratégicos de la ciudad, cosa que vamos a hacer justamente entre el día de hoy y mañana. Es decir, lo que ven en Cuenca, por ejemplo, este colectivo de defensores del agua de Loja, o colectivos que están en la misma problemática del Cantón Guaranda, del Distrito Metropolitano de Quito
y de otras provincias del país es la oportunidad para ellos también en un futuro próximo de plantear una consulta popular y de resolver de manera democrática y definitiva este asunto que nos ha traído tanta conflictividad social desde hace aproximadamente 20 años. Clever, llegar a la consulta popular el domingo 7 de febrero ha sido un proceso largo, una lucha, digamos así, en donde han participado cientos de hombres y mujeres. No es una iniciativa exclusiva de una sola persona, del alcalde de Cuenca, como pretende hacer creer. No, este es un proceso en el que han participado decenas de miles de personas desde hace más de 20 años en el Cantón Cuenca. Es más, yo iría aún más atrás. Las consultas populares con respecto a la prohibición de la minería en zonas ecológicas sensibles y vitales para diferentes poblaciones nace en el año 2002 en una población del norte del Perú, del departamento de Piura, Tambo Grande. Tambo Grande es la primera población que plantea una consulta popular para frenar el desarrollo de un proyecto minero en el año 2002. Desde el año 2002 hasta la fecha han recorrido 19 años. Después de esa primera consulta popular, en el Perú se llevaron a cabo consultas populares históricas también en Argentina, en la provincia de Chubut, en Esquel, que es una especie de cantón, vendría a ser para eh, hablar con términos equivalentes en el Ecuador, ¿cierto? Y siguieron otras consultas en México, en Colombia han habido varias, en Guatemala también ha habido varias, en Brasil, en Chile, han seguido. Entonces, este es parte de un proceso que va más allá del mismo Ecuador. En el caso concreto de Cuenca, ¿no? Nosotros decimos siempre que la consulta popular, que la defensa del agua es igual a las nacientes de nuestros ríos. O sea, nacen los páramos, nacen las comunidades indígenas, nacen las comunidades campesinas. Después es que nosotros hemos ido confluyendo al entender el problema que tenemos. En el caso personal mío, ¿no? Yo me sumé en el año 2006, pero antes del año 2006, ¿no? Muchos compañeros de la Victoria del Portete, de Tarqui, de Girón, de Molleturo, ya estuvieron en la lucha alertándonos sobre lo que la minería representa para nuestros páramos. Entonces, es una historia larga. Y con respecto ya concretamente a la consulta popular, recordemos que hubo una serie de... primero hubo una consulta popular en el año 2011 en Tarqui, la Victoria del Portete. Consulta comunitaria llevada a cabo por el Sistema de Agua Comunitario Tarqui, la Victoria del Portete. En el año 2011, más del 93% de la población de esas dos parroquias cuencanas se declaró en contra de la minería, a favor de que los páramos de Quimsacocha, sus fuentes de agua, sean declarados libres de minería. Esa es la primera expresión de una consulta popular comunitaria y eso lo tenemos que reconocer. Luego de eso, en el año 2012, los sistemas de agua del Cantón Girón solicitan una consulta popular. Desde el año 2012, cuando se solicita la consulta popular, pasaron 7 años para que esa consulta popular se lleve a cabo. Y durante esos 7 años, los sistemas comunitarios de agua de Girón estuvieron permanentemente presionando a las instituciones públicas para que cumplieran con su rol de garantizar los derechos. Finalmente, como sabemos todos, esa consulta popular se llevó a cabo en el año 2019, entonces es una larga historia. Este proyecto de consulta popular nace dentro del Cabildo por el Agua de Cuenca, que agrupa a más de 14 organizaciones sociales, tanto del campo como de la ciudad. El 22 de julio del año 2019, una vez concluido el proyecto de consulta popular, el Cabildo presentó formalmente ese proyecto en el Consejo Cantonal. Y ahí
con el aporte valioso, ¿no?, que hicieron muchos concejales, que hicieron todos los miembros del Consejo Cantonal. Ese proyecto fue aprobado y finalmente se presenta en la Corte Constitucional en el mes de septiembre y se aprueba. O sea, es un proyecto muy largo en el que los protagonistas han sido las organizaciones sociales del campo y de la ciudad que han ido construyendo esta corriente como la de nuestros ríos en defensa de los páramos y de nuestras fuentes de agua. Ahora, todos los habitantes del campo, de la ciudad, debemos defender con uñas y dientes el agua. Muchas veces los que más luchan son los habitantes de los páramos, los que están alejados de los centros poblados, de las ciudades grandes. Llevan años y años luchando y muchas veces no comprendemos los ciudadanos, los que vivimos aquí en los grandes centros, no comprendemos la importancia del líquido vital. Exactamente, Jaime. Yo creo que Cuenca les debe un reconocimiento y un homenaje a esas comunidades que empezaron la resistencia a fines de los años 90, a principios de este siglo, ¿cierto? Ellos, durante los primeros años de resistencia, sufrieron mucha incomprensión por parte de Cuenca. Fueron calificados en su momento de atrasapueblos y de bárbaros que no permitían el desarrollo de proyectos mineros que supuestamente nos iban a enriquecer de una manera inusitada, supuestamente. Siguen manteniendo, ¿no?, esas mentiras, pero bueno, el proceso ha hecho que la conciencia y la información llegue a la mayor parte de la población de Cuenca. Esas comunidades son las que empezaron esa resistencia. Y por eso creo que siempre que tenemos la oportunidad de tomar la palabra para hablar de la defensa del agua, tenemos que reconocer eso. Y no solamente tenemos que reconocer eso, sino a más de eso, tenemos que crear las condiciones para que esas comunidades se conviertan de manera ya formal en guardianas, defensoras y cuidadoras de los páramos, con un reconocimiento social y económico. Es necesario que esas comunidades que están ubicadas allá sean reconocidas económicamente por el papel que están cumpliendo. Y para eso, ¿cierto?, hemos planteado ya en varias conversaciones sostenidas con diferentes integrantes de miembros del Consejo Cantonal la necesidad de construir una ordenanza sobre comunidades de altura. No pueden seguir viviendo en las mismas condiciones. Esas comunidades, ¿no?, tienen una serie de necesidades básicas insatisfechas. Son justamente esas necesidades básicas insatisfechas las que muchas veces explican por qué algunos comuneros ven una oportunidad de desarrollo cuando llega una empresa minera a ofrecerles trabajo o a plantearles el desarrollo de un proyecto minero en su territorio. Que los defensores del agua, Clever, en los páramos, en las alturas, en los orígenes, dejen de ser reprimidos violentamente con cualquier pretexto. Dejen de ser reprimidos y dejen de ser estigmatizados, acusados, judicializados y perseguidos. Ese es nuestro compromiso como organización social urbana. Tenemos ya unos cuantos años de colaboración con nuestros compañeros y compañeras de Molleturo, de la Victoria Portete, de Tarqui, del Sixi. Hemos venido trabajando juntos varios años. Así que ese es nuestro compromiso, Jaime. Pero tiene que ser un compromiso de todas las autoridades, ¿no?, a nivel local especialmente, y de toda la ciudadanía, ¿no? Se necesita un marco legal que permita que esas comunidades sean parte integrante del cuidado de los páramos y de las fuentes de agua. Y eso incluye también resolver sus necesidades insatisfechas en términos de educación, en términos de salud,
en términos laborales. Es necesario que ellos tengan todas sus necesidades cubiertas y que en base a todas esas necesidades cubiertas puedan seguir haciendo de manera mucho más minuciosa inclusive el cuidado de los páramos, de los bosques, de nuestras fuentes de agua. Luego del 7 de febrero, del domingo 7 de febrero, día histórico, la lucha continúa. Será el inicio de un nuevo proceso. Después del 7 de febrero, esta lucha continúa. Esta consulta popular es un punto de inflexión en la lucha, porque como ya les subrayé antes, la Constitución dice que las consultas populares son de obligatorio e inmediato cumplimiento para todas las instancias del Estado. Entonces, después del pronunciamiento de Cuenca con respecto a la prohibición de la minería a gran y a mediana escala en las zonas de recarga hídrica de estos 5 ríos ya citados, todas esas concesiones mineras otorgadas en esas zonas de recarga hídrica no podrán pasar a la fase de explotación y obviamente el Ministerio de Minería ya no podrá otorgar ninguna otra concesión minera en estas zonas ecológicas tan sensibles. Así que eso es importantísimo, es un punto de inflexión, pero después de eso tenemos que seguir trabajando porque este problema va a continuar en una serie de expresiones más, pero repito, la consulta popular de Cuenca es un punto de inflexión, es un giro en esta lucha, es una de las grandes victorias que vamos a tener para defender el agua de Cuenca. Escribe Roberto Aguilar lo siguiente sobre el tema, voy a leer un párrafo. Este 7 de febrero, dice, el Cantón Cuenca decidirá sobre un asunto cuyas consecuencias serán de largo más perdurables que la presidencia. La ejecución de proyectos mineros en sus páramos. Pasará el cuatrienio 2021-2025, pasará el siguiente. Las virtudes y miserias de quienes nos gobiernan en esos años quedarán en el olvido y los defectos de lo que decidan los cuencanos en su consulta de este 7 de febrero no habrán sino comenzado a notarse y serán irreversibles. Exactamente, irreversibles, porque como le decía al principio de este diálogo, Jaime, las consecuencias, los impactos de la minería metálica sobre el agua son a perpetuidad. Y eso no es fácilmente reversible. Es decir, a ver, hablemos concretamente de un proyecto, el proyecto Loma Larga. El proyecto Loma Larga, situado en los páramos de Quimsecocha, donde nacen los ríos Tarqui y Llanuncay, de donde tomamos el agua potable para la planta de agua potable de Susta, para la planta de agua potable de Ilquis. Ahí, en esos páramos, la compañía minera canadiense INV Metals pretende remover 14 millones de toneladas de roca durante 12 años. Más o menos unas 3.400 toneladas diarias de material. 7 veces más la producción diaria de desechos en Cuenca. 7 veces más. Pero el 8%, ¿no? Pónganle cuidado a este dato, amigos y amigas que nos escuchan. El 8% de esas 14 millones de toneladas de material son arsénico. Por eso, con mucha razón, ¿no? Compañeros y compañeras de la defensa del agua dicen que esa mina, más que una mina de oro, es una mina de arsénico. Y una mina de arsénico, ¿no? Y el arsénico es un metal altamente contaminante. Contaminación y muerte. Llega al agua, contaminación y muerte. Contaminación y muerte. Llega al agua, se consume esa agua, el arsénico tiene efectos cancerígenos. Pero a más de eso, el arsénico puede llegar hasta nuestros cuerpos a través de la cadena alimentaria. Si regamos el pasto de la Victoria del Portete o de Tarqui con agua contaminada con arsénico producida por esta explotación minera en los páramos de Quimsecocha, el pasto
de esas vacas lecheras va a estar contaminada con arsénico. Y la leche que produzcan esas vacas van a estar contaminadas con arsénico y todo ese problema va a repercutir finalmente contra nosotros. Entonces, estamos hablando de un acto demencial por parte de grupos económicos muy poderosos, especialmente de los países del norte, ¿no?, que privilegian sus intereses económicos por sobre la vida de nuestras poblaciones. Esta es una oportunidad histórica, cuencanas y cuencanos, para frenar esas intenciones y para decir: aquí, en nuestro territorio, mandamos cuencanas y cuencanos. No puede venir un gobierno centralista a obligarnos a aceptar la muerte, menos aún una compañía minera transnacional. ¿Y en qué lugar del mundo hay minería con extremos cuidados ambientales como nos pretenden comer el cuento? ¿En qué lugar del mundo? En ninguno. Hemos investigado este tema desde hace 15 años. En Canadá, las actividades mineras son un gravísimo problema ambiental para el Estado canadiense. Hay 10.000 minas cerradas que están acidificando el agua, contaminando el agua con metales pesados. El tratamiento de esas aguas contaminadas al gobierno de Canadá le cuesta aproximadamente $1.000 millones por año, ¿cierto? En el año 2014, en British Columbia se produjo uno de los grandes desastres mineros del mundo. Estoy hablando de Canadá. Muchas veces creemos que Canadá es un referente de responsabilidad social y ambiental. En muchos casos puede tener aspectos, obviamente tiene aspectos interesantes del país, pero en minería ese no es el caso. En minería, como os decía, el año 2014 produjo uno de los grandes accidentes mineros de la historia. Se derramaron millones de toneladas métricas de lodos tóxicos en varias cuencas hidrográficas de la provincia de British Columbia, ¿cierto? Eso todavía no está resuelto. Las comunidades afectadas siguen protestando por los impactos que recibieron. Entonces, no existe en los Estados Unidos, no existe en Europa también hay muchos casos de accidentes mineros y de contaminación, no existe en Australia, no existe en Chile, no existe en Brasil, no existe en Argentina, no existe en México, no existe en ningún lado. Bien, gracias, Clever. Volveremos nuevamente luego de la consulta para conocer los resultados y seguir dialogando y defendiendo el agua y la vida. Por eso el domingo 7 de febrero, cuencanos, sí, y 1000 veces sí, por el agua, por la vida. Clever, desde siempre, Muchas gracias por la invitación, Jaime. El 7 de febrero tenemos una cita con la vida en Cuenca. Y a más de eso, Cuenca tiene una responsabilidad especial, porque sobre esa consulta popular que se va a llevar a cabo están también las esperanzas de otros cantones de nuestro país que están sufriendo la misma problemática. Así que Cuenca no solamente que le va a dar un sí rotundo al agua, va a poner freno a estas intenciones demenciales de realizar actividades mineras en nuestros páramos, sino además de eso va a enviar un mensaje fuerte, ¿no?, a otros cantones y poblaciones del Ecuador para decir: sí podemos defender el agua. Este es el camino. Muchas gracias a usted, Jaime, por la invitación y a todos quienes nos escuchan desde diferentes, en Cuenca y en diferentes lugares del Ecuador y del mundo.